queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy vamos a reflexionar sobre el tercer don del Espíritu Santo, la fortaleza. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de tus fieles, aumenta en nosotros el don de fortaleza, para que, iluminados por Él, resultemos vencedores frente a toda adversidad y tormenta. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El día de hoy estamos reflexionando sobre el tercer don del Espíritu Santo, la fortaleza. Dios sabe que el camino del ser humano está hecho de pruebas, de sufrimientos, de crisis y de dificultades. El don de fortaleza nos confiere los recursos necesarios para superar todo aquello que nos obstaculiza para llegar hasta el fin. El Espíritu Santo es la fuente de energía para bloquear la ruta a la debilidad, a la renuncia, siendo el mismo Espíritu Santo quien nos dará al final la fuerza para ser testigos de Cristo en medio de las adversidades. Dios no deja nunca solo al ser humano. Por eso en cada situación, cada momento que estamos viviendo, Él nos acompaña siempre para ayudarnos a seguir con ánimo. Él nos da el Espíritu Santo. Nuestra reflexión de hoy sobre el don de fortaleza nos hace recordar que Dios, por medio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, es muy compasivo y generoso para con nosotros, siendo que está presente en medio de nuestra realidad. Dios no deja huérfanos a nadie, por eso su fuerza nos acompaña hasta los momentos más oscuros que vivimos diariamente. A veces pasamos situaciones difíciles, desesperación, tristeza, amarguras, etc. En pocas palabras, nos sentimos agobiados y débiles, sea por el peso del pecado o situaciones poco imaginables. Pero con este gesto de gratitud del don de la fortaleza que el Espíritu Santo nos da, se nos extiende la mano, nos da ánimo para poder levantarnos, nos abraza y nos levanta. Ahora con mucho más fuerza caminamos hacia adelante con un futuro abierto en la esperanza trinitaria. Hoy en día estamos viviendo un tiempo de crisis muy fuerte al nivel mundial. Tiene un nombre y ella es la pandemia del COVID-19. Pero no podemos dejarnos vencer por la debilidad y la desesperanza, sino que tenemos que dirigir nuestras manos hacia quien está con nosotros, quien está caminando junto con nosotros, haciéndose compañero nuestro, para poder encontrar fuerza suficiente y seguir nuestro camino terrenal y dando testimonio de esta fuerza de Dios a través del Espíritu Santo. Es necesario redirigir nuestra mirada al sumo bien, al bien total bien. Necesitamos más que nunca este don de fortaleza para que en medio de este momento oscuro y frente a todas las adversidades y tormentas de nuestra vida, seamos más conscientes de la realidad que hay que dejar amar por Dios y así salgamos vencedores en todo. Es la fortaleza que nos puede ayudar para que nos mantengamos unidos en las adversidades y turbaciones del mundo presente y juntos venceremos en todo momento, en cada situación que nos rodea,
y que nos quiere hacer perder nuestra esperanza y sobre todo nuestra fe. Quiero terminar nuestra reflexión, queridos hermanos y hermanas, diciendo: Dios Espíritu Santo nunca nos deja en medio de una situación difícil solos. Él está caminando delante de nosotros, al lado de cada uno, de cada una de nosotros. Así, Él camina junto con nosotros. Es el Emmanuel que se ha quedado a vivir nuestras situaciones. Hay una alegre noticia. Tenemos una persona en quien podemos confiar, y esta persona siempre nos acompaña con el don de fortaleza para iluminarnos, guiarnos y redoblar nuestra fuerza. Él es el Espíritu Santo. Fuente de nuestra visión cristiana, nos ayuda a testimoniar las maravillas que realiza el Señor Jesús con su resurrección. Dios nos acompaña, abrazarte de Él. Aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Él transformará hoy vuestra vida, os dará la fuerza para amar. No perdáis vuestra esperanza, Él os salvará. Él transformará todas las penas, como a hijos os acogerá. Abrid vuestros corazones a la libertad. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Fortalecerá todo cansancio, si al orar dejáis que os dé su paz. Brotará vuestra alabanza, Él os hablará, os inundará de un nuevo gozo, con el don de la fraternidad. Abrid vuestros corazones a la libertad. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor.
fortaleza, alienta nuestra alma en tiempo de turbación, sostiene nuestros esfuerzos de santidad, fortalece nuestra debilidad, danos valor contra todos los asaltos de nuestros enemigos, para que nunca seamos confundidos y separados de nuestros hermanos y de nuestro Dios. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.